dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Pedimos ahora tu dirección, Señor, en ella. Tú nos hables, Padre, y nos edifiques por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Samuel fue el último juez de Israel. El periodo de los jueces fue una época que duró desde la muerte de Josué hasta un poco antes de la muerte de Samuel. Fueron unos 200 años más o menos aproximadamente, y fue un periodo específico en la historia de Israel que podemos leer la mayoría de él en el libro de los jueces. Ahora, Dios concedió a Israel unos líderes específicos, específicamente dos a Israel, nombrados por él mismo. A Moisés, primeramente, que tuvo el ministerio, tuvo la responsabilidad de sacar a Israel de Egipto, guiarlos por el desierto, y lo más importante, Dios dio la ley a través de él, a través de Moisés recibieron la ley de Dios. Y después Dios designó a Josué para la conquista de la tierra prometida. Fueron dos labores específicas, limitadas en un tiempo, en un periodo de tiempo, y fue Dios mismo quien designó a cada uno su obra. Y una vez estuvieron ya establecidos en la tierra, una vez falleció Josué, Dios no designó a ningún otro gobernador, a ningún otro líder, para que hiciera o formase un gobierno y fuera el que dirigiera a la nación de Israel. Lo único que había era el sumo sacerdote, y se encargaba, por decirlo de alguna manera, de supervisar o de guiar el aspecto moral del pueblo. Aspecto moral, y tenía el oficio del sacerdocio, de intercesión entre el pueblo y Dios, los que estaban encargados de los sacrificios. Estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, que era el que entraba una vez al año en el lugar santísimo. Y también lo hacían por turnos. Así que Dios no estableció un sistema de gobierno por el cual el pueblo se gobernara a nivel nacional, sino que había así un sistema de gobierno a nivel local. Tenían príncipes por tribus, estaban divididos por tribus, y cada tribu tenía su región, y en cada región habían ciertos príncipes que eran, digamos, personas con un reconocimiento por sus méritos, por su influencia en el pueblo. Pero no había, digamos, como conocemos hoy un país, todos los países del mundo, con un gobierno central, donde está el presidente o está el gobernador o como se llame la persona que está mandando, pero hay un gobierno que es el que mueve y controla todas las cosas del país. No así en Israel.
Dios no estableció ese tipo de gobierno en Israel. Ahora, en ese periodo de tiempo en el cual había ese sistema, Dios levantó a diferentes personas, leemos en el libro de los jueces y finalmente en el libro de Samuel, para libertar al pueblo de la opresión que habían recibido a causa de su pecado. Dios había permitido diferentes momentos de opresión por diferentes países o diferentes naciones que había alrededor, amalecitas, madianitas, filisteos, que oprimían al pueblo. Dios permitió que hicieran eso para que el pueblo le buscara de nuevo. Entonces Dios levantaba por un tiempo a diferentes jueces a lo largo de ese periodo. Entonces leemos la historia de Gedeón, leemos la historia de Jefté, leemos la historia de diferentes jueces, de Sansón, que se levantaron un tiempo y leemos, ellos juzgaron a Israel. Ellos juzgaron durante un periodo de tiempo también la nación. Ellos se levantaron por esa necesidad que había en la nación. Pero no había una administración central, un gobierno, un ejército profesional que pudiéramos trasladarlo o traducirlo a algún sistema normal, actual de gobierno. Que es, si tú quieres formar un gobierno, un país, pues tú necesitas, primeramente, poder demostrar tu autoridad o ejecutar tu autoridad. Entonces tienes que formar una administración que se dedique a los asuntos cotidianos de las personas, los asuntos urgentes o los asuntos que las personas necesitan mover. Necesitas también una fuerza para poder controlar el país, tanto a nivel interior como a nivel exterior. Una policía o un ejército, si tú no tienes fuerza, nadie te va a hacer caso. Entonces, pero Israel no tenía nada de eso. Dios no estableció ninguno de estos sistemas. Pero no es que Dios se olvidara de algo, viera las leyes que dio Israel, que dio la tierra y se olvidara de poner un gobierno, ¿no? Entonces leemos en el libro de los jueces, el libro de los jueces acaba de la siguiente manera, en el capítulo 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así va todo el libro, y así acaba el libro. Y no es que Dios se olvidara de formar o de dejar un gobierno establecido, porque la gente necesita un gobierno. No, Él dejó unas leyes establecidas, y eran suficientes para poderse gobernar. Dejó la tribu de Leví, a los levitas también, esparcidos por todo el territorio de Israel, y allí había las ciudades de refugio donde estaban los jueces, donde se podían juzgar los problemas serios. Había los sacerdotes donde podían acudir también para cuestiones morales. También estaban los levitas también para ello. Y, resumiendo, podríamos decir que el país en sí no dependía, el bien del país, la bendición de un país no dependía de un gobierno central, ni de un ejército local o grande, no dependía de una administración eficaz, no dependía de nada de ello, sino dependía de la comunión que tenían cada uno con Dios. De eso dependía, de la comunión que tenían con Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14, podemos leer cómo Dios iba a bendecirnos. Y no sé si ahora acabamos de pasar unas elecciones, hace ya unos días atrás, por cierto, pero bueno, pero ningún partido que se presenta a las elecciones puede prometer estas cosas. Fijaos lo que dice el capítulo 28 de Deuteronomio, empezando en el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra en tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Alguien puede prometer esto? Por muy fuerte que sea su ejército, por muy eficaz que sea su administración, sus funcionarios, los más trabajadores del mundo, no se puede prometer esto. Es más, si tú quieres que tu país funcione bien, etc., tienes que proveer una administración fuerte, unos funcionarios eficaces, unos procedimientos muy bien especificados, muy bien capacitados, etcétera, etcétera, para que la gente, a pesar de sus problemas, pueda intentar resolver, pueda intentar recibir ayudas lo más pronto y eficazmente posible, lo más justamente posible. Ahora, Dios no estableció como hemos dicho, ningún sistema de gobierno de esa forma. Dios dejó ahí la tierra de Israel y les dio su ley. Y les dijo, servidme de todo vuestro corazón. Y no les informó, o no les dijo, tenéis que hacer un ejército como mínimo de tantos soldados, tenéis que hacer el servicio militar obligatorio como mínimo tanto tiempo, tenéis que vigilar cuando entréis, tenéis que poner funcionarios para que se encarguen de todas esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente les dio su ley, y sí que habían ciertas personas, los levitas, que se encargaban de ciertas cosas, pero a un nivel bastante básico, por decirlo de alguna forma. Y Dios puso en la tierra de Israel, puso en la tierra a Israel para que fueran su testimonio y su pueblo santo, y para que el resto de naciones conocieran a Dios. Ese era el propósito de Dios con Israel, que fueran su testimonio en la tierra y fueran esa luz para el resto de naciones, en las cuales el resto de naciones podrían mirar y ver la bendición tan grande que es vivir bajo la mano de Dios, bajo la mano de Jehová. Ese era el propósito de Dios con Israel, que fueran también para él un pueblo santo de esa forma, y que de esa forma pudieran mostrar al mundo cómo es Dios y cómo cuida Dios a sus hijos. Ahora, ese era el propósito de Dios, pero lamentablemente Israel se fijó en el resto de naciones, cómo vivían, cómo se gobernaban, y quiso imitarlas, no quiso ser diferente. En lugar de hacer cada uno el bien, se dedicaron a hacer cada uno como bien les parecía. Cambiaron el lugar el bien. En lugar de hacer el bien, se dedicaron cada uno a hacer como bien a uno le parecía. Se centraron cada uno en sí mismos, no en quién es el bien. Así que en ese proceso, Dios les enviaba esa aflicción, esa tribulación, y después Dios levantaba a ese juez que los libertaba y volvía al pueblo, volvía al corazón del pueblo hacia Dios. Y estos jueces ejercían un tiempo necesario y la mayoría de ellos
no sobre toda la nación, no gobernaron sobre toda la nación, sino sobre ciertas áreas del territorio de Israel donde estaban afectados por esa aflicción. Eso tampoco se heredaba. Los jueces eran unas personas que Dios levantaba, pero su oficio no era heredado por sus hijos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los hijos de Gedeón. Dice que tuvo 70 hijos. Uno de ellos se rebeló contra el resto y los hizo matar a todos. Y se intentó ser rey sobre todo Israel. El oficio de juez no se heredaba. Y encontramos aquí entonces, en este capítulo, una serie de problemas, una serie de circunstancias que generan una serie de errores. Vemos aquí esa circunstancia donde Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora, vemos aquí que Samuel dice envejecido. Quizás podemos imaginarnos una persona muy mayor, ya pobrecillo, que no podía hacer ya mucha cosa más. Pero vemos que el ministerio de Samuel no acabó allí. Siguió mucho tiempo más. El apóstol Pablo, creo que es, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, 21, menciona el reinado de Saúl, que fueron 40 años. 40 años. Y Samuel no murió después que Saúl, murió antes, pero vivió una buena parte del reinado de Saúl. Vivió una buena parte. Él ungió a Saúl y más tarde ungió a David, que sería el rey David más tarde. Así que a Samuel aún le quedaba un buen trecho todavía para hacer, un buen ministerio todavía por cumplir. No nos cabe duda de que Samuel quería honrar a Dios. Toda su vida él honró a Dios, sirvió a Dios, tal como fue la oración de su madre. Te servirá todos los días de su vida. Y así fue. Y así fue. Samuel sirvió a Dios todos los días de su vida. Y solamente hace falta ver el nombre que les puso a sus hijos y el significado que tiene. Joel. Dice, Jehová es Dios. Eso es lo que significa Joel. Jehová es Dios. Y el segundo hijo, Abías. Significa, mi padre es Jehová. De ahí, con los nombres que Samuel puso a sus hijos, ahí hace una declaración de principios. Una declaración de principios. Jehová es Dios, mi padre es Jehová. Yo serviré a Jehová como decía Josué al final del libro, vosotros haced lo que queráis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decidid vosotros a quién queréis que servir. Si a Dios o a los Baales, a los dioses que Dios saca de esta tierra. Igual, haced lo que queráis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese fue el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Que cada uno escogiera en su corazón el servirlo a Él sobre todas las cosas. Servir a Jehová sobre todas las cosas. Y Samuel así lo hizo. Samuel así vivió, sirviendo a Dios toda su vida. Y hemos leído la historia de Samuel, que él había crecido en el tabernáculo. Desde bien pequeño Dios, su madre, lo mandó al tabernáculo para que sirviera a Dios en respuesta a esa oración que ella hizo. Y Samuel estuvo ahí desde bien pequeño, desde niño, creciendo en el tabernáculo, sirviendo primeramente a Elí. Y él vio cómo fue la vida de Elí, él vio cómo fue la vida de sus hijos y el resultado que hubo. Él escuchó la voz de Dios, Dios le habló a Samuel y le dijo lo que iba a hacer con los hijos de Samuel. Cosa terrible va a suceder, cosa que nunca se había visto antes en Israel. ¿Y qué era eso? Muerte de los hijos de Elí y también el hurto o la desaparición del arca de en medio de Israel, que los filisteos capturaron. El arca, el testimonio, el pacto del testimonio de Dios, la presencia de Dios en medio de Israel, ha sido robado. Samuel vivió esa época. Samuel vivió después también cómo el arca fue devuelta. Dios juzgó a los filisteos. Y los filisteos no tuvieron más remedio que devolver el arca.
al pueblo. Y el arca volvió, Dios guió al arca de nuevo, y Dios tuvo que juzgar a los habitantes de Bet-Semes por volver a mirar el arca como un objeto de culto, como un objeto supersticioso, en el cual pudiera otorgar algún poder o algo especial para ellos. Dios tuvo que juzgarlos, a ellos también. Y Samuel también vivió, como leímos la semana pasada en el capítulo 7, ese nuevo reavivamiento entre el pueblo. Como el pueblo se reunió otra vez en Mizpa y le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de los filisteos. Y Samuel vio como Jehová tronó ese día. Y los israelitas tuvieron esa gran victoria de nuevo contra los filisteos en Ebenezer. Y de allí le viene el nombre a ese lugar. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y después de ese momento, Samuel se erigió, todo el mundo reconoció a Samuel como juez en Israel. Incluso Samuel tiene el honor de aparecer en la lista de héroes de la fe en Hebreos 11. No aparece como profeta, como juez, aparece como profeta. Y Samuel también fue un profeta importante, notable, en la tierra de Israel. Desde el tiempo de Moisés no había habido otro profeta en la tierra de Israel como Samuel. Así que Samuel fue un fiel siervo de Jehová. Pero decidió poner a sus hijos por jueces sobre Israel. Quizás sus hijos comenzaron bien su oficio de jueces. Por eso Samuel quizás los pondría, porque verían ellos algo quizás especial. No nos dice la Biblia si fue un acierto, si fue un error. Lo que sí nos dice la Biblia es que los hijos de Samuel no siguieron el camino de su padre. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Siempre me hace que pensar el encontrar en la Biblia estos hijos que no siguen el camino de sus padres, el buen camino de sus padres. Siempre me hace que pensar. Y la responsabilidad que tenemos cada uno. Cada uno tenemos una responsabilidad. Y cuando somos hijos, la Biblia nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y esta es la responsabilidad de los hijos delante del Señor: obedecer. Ahora, cuando dejamos de ser hijos y nos convertimos en padres, tenemos otra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, en lo moral, en lo social, en lo cotidiano, para que sean hombres y mujeres temerosos de Dios, que amen a Dios y le honren con sus acciones, con sus pensamientos, etc. Pero no podemos obligar a nadie. Podemos enseñarles, podemos corregirles, y la Biblia habla de hijos sabios y de hijos necios. El hijo sabio honra a su padre y a su madre, pero el hijo necio es vergüenza para ellos. Y también habla que los padres, lo mejor que pueden hacer con sus hijos es corregirlos, enderezar sus caminos. Eso es lo que hace un buen padre, corregir el camino de un hijo. Pero surgen los hijos necios. Los hijos sabios no es que nunca se equivoquen, pero aceptan la corrección del padre. Aceptan la exhortación de la madre. Así lo dice el libro de Proverbios. Pero el hijo necio hace oídos sordos. Y aunque su padre lo corrija, aunque su madre lo corrija, sus padres hablen con él, intenten cambiarlo, intenten enseñarle ese camino que a uno le parece derecho, pero que su fin es muerte. Intenten enseñarle de que, cuidado, esos amigos que tienes, lo que quieren es tu bolsa, lo que quieren es tu vida, se acercan a ti porque quieren sacarte todo lo que tú tienes. Y una vez tengas necesidad, te pasará como aquel hijo que escapó de su padre, le pidió el dinero a la bolsa. Y cuando se le acabó el dinero, sus amigos se esfumaron. Y el hijo sabio escucha al padre, atiende las razones de su madre y lo medita en su corazón y cambia. El hijo necio no escucha,
se convierte en perezoso, se convierte todavía en más necio y su fin es muy triste. Ahora, también es posible que los hijos cometen errores y son corregidos, ¿verdad? O intentan ser corregidos. También es posible que los padres nos equivoquemos, ¿verdad que sí? Y eso es también uno de los temores de los padres que tenemos, de no equivocarnos. O de que nuestra equivocación produzca algo negativo en nuestros hijos. Produzca algo no deseado en nuestros hijos. Una falta en nuestro carácter, quizás. Un defecto en nuestro carácter. La forma que tenemos de hablar, quizás, o la forma de que tenemos que corregir. Puede provocar un defecto también en nuestros hijos. Pero aparte de que no tengamos que corregir eso, el Señor nos habla para que también nos corrijamos esas cosas. Tenemos suficientes pasajes en el Nuevo Testamento como para que veamos cuál es el fruto del Espíritu. Para que veamos qué es lo que produce el Espíritu en nosotros. Y eso se debe aplicar a todas las áreas de nuestra vida. No solamente nuestra comunión con el Señor, sino también a nuestra comunión con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Eso es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero, dejando eso un poquito al lado, eso hay que trabajarlo y crecer y madurar. Muchas veces cogemos, o podemos coger, o muchas veces, a veces puede ser una excusa el error de los demás sobre nosotros para hacer lo que queramos después. No sé si me explico. A mí me han tratado mal, a mí me han hecho algo, por lo tanto, yo puedo hacer esto, que también está mal. Cada uno tiene su responsabilidad. Unos educar, otros obedecer. Pero todos tenemos una responsabilidad también delante de Dios. O sea, misma es delante de Dios. Y no podemos coger como excusa para hacer lo malo o hacer lo que queramos un error de los demás que hemos visto. No solamente a veces pasa en nuestra familia. Mi hermano hace eso, o mi padre me ha hablado así mal, pues yo voy a hacer otra cosa. También a veces pasa en la iglesia mismo. Me han hablado mal, o el pastor me ha hablado mal, o este hermano me ha hablado mal, o esta hermana me ha hablado mal. Yo pues voy a devolver, o voy a hacer esta otra cosa también que está mal. Pero bueno, como todo el mundo hace cosas, yo también puedo hacerlas. Incluso aunque Samuel tuviera defectos, él viajaba mucho. Leímos al final del capítulo 7 todas las rutas que él hacía, que cada año iba y venía por ciertas ciudades de Israel y juzgaba al pueblo. Quizás sus hijos lo extrañaban, no lo sé. La Biblia no habla nada de eso. Pero no usemos los errores de los demás. No usemos los errores de los demás para poder hacer nosotros unos nuevos. Cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios. Incluso aunque los hemos recibido. ¿No leemos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si pudiéramos usar como excusa esa injusticia que hacía nuestro padre, nuestra madre con nosotros, o esa injusticia que yo recibí de pequeño, para yo ser así de esta forma que no le agrada a Dios, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién se acercaría a Dios? Hay muchas injusticias que se cometen, que podemos cometer también. Pero Dios salva también. Dios derrama su amor también. Dios derrama de su gracia también. Si bien esas cosas pudieran ser tan grandes que impidieran la salvación, estaríamos perdidos.
Pero Dios hace su obra también. Dios puede hacer su obra en nosotros, en cada uno de nosotros, a pesar de las injusticias que hayamos recibido, a pesar de los errores que se hayan cometido sobre nosotros. Pero cada uno debe tomar sus decisiones y responder por ellas. Y gracias a Dios hay ejemplos de, al igual que hay de padres piadosos y de hijos perversos, gracias a Dios que también hay ejemplos de padres perversos que Dios ha salvado a sus hijos y se han convertido en personas piadosas. De otra forma, ¿quién podría ser salvo? Pero la gracia de Dios se manifiesta a todo hombre, cambiando la vida de cualquier persona que se acerca a Él, haya recibido lo que haya recibido antes. El amor de Dios se manifiesta de todas formas a todas las personas en este mundo. Y Dios puede hacer un cambio en la vida de cualquier persona. Por lo tanto, no podemos coger como excusa los errores de otros para cometer nosotros los nuestros propios. Porque Dios, tenemos su palabra, tenemos la voluntad de Dios escrita, y Él nos va a pedir cuentas a nosotros por lo que sabemos y no hacemos. Por lo que sabemos y no hacemos. Dios no les pidió cuentas a los filisteos porque cogieron el arca, porque quizás la tocaron, o porque pusieron el arca encima de un carro y la devolvieron. No era la forma de usarse el arca. Pero Dios sí que pidió responsabilidades a los habitantes de Berseba, porque miraron donde no tenían que mirar, porque hicieron lo que no tenían que hacer, que sabían que no tenían que hacer. Y vemos también aquí el corazón del pueblo. Cuando los ancianos piden a Samuel un rey que los juzgue, la clave no está en la petición del rey, sino que dicen, como todas las naciones. Como tienen las naciones. Queremos un rey, queremos a alguien que nos gobierne, a alguien que nos juzgue, como todas las naciones. Y allí estaba el problema. ¿Acaso no tenían a alguien que los juzgara? ¿No tenían a alguien que los protegiera? ¿No tenían a alguien que los bendecía? ¿A alguien que luchaba por ellos? Tenían todas esas cosas y más todavía. Todas esas cosas y más todavía. ¿En cuántas ocasiones leemos en la Biblia que había hambre en la tierra? Ellos tenían la promesa de que no pasarían hambre, que recibirían la lluvia temprana en la tardía. ¿En cuántas veces hemos escuchado, no? La sequía que hay, la falta de lluvia. Ellos no tenían que preocuparse por nada de eso. Dios iba a proveer para cada una de sus necesidades. No tenían que preocuparse de mantener un ejército costoso, un ejército bien preparado, bien pertrechado, y edificarse una muralla alrededor de toda la nación, por temor a sus enemigos. No, es claro, que Dios nos va a bendecir tanto que todos querrán venir a quitarnos lo que tenemos, porque será la tierra de la abundancia, habrá que defenderse. No hacía falta eso. Dios, al igual que iba a bendecirlos y iba a hacerlos que estuvieran en abundancia de comida, lo suficiente para comer, iba a ser una tierra de prosperidad, Dios iba igualmente a protegerlos. No necesitaría ningún ejército que los defendiera. Hay una condición para agradar a Dios. Fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ellos querían tener a alguien a quien mirar. Querían tener a alguien en quien fijarse y decir, ahora estamos seguros. Porque ves, aquí están estos soldados. ¿Ves? Aquí hay esta guarnición que nos protege. Y ahora me siento seguro. Claro, es que antes no había ejército, esto era un desorden, esto era un desastre, cada uno hace lo que bien le parece, y mira lo que pasa. Vienen aquí los filisteos, vienen los amalecitas, vienen los madianitas, vienen los asirios, vienen de todas partes y nos roban todo lo que tenemos. Ahora que tenemos un rey,
Él pondrá su ejército y nos va a defender. Pero el problema era su corazón, realmente. No querían vivir por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos necesitaban a alguien a quien ver. Por eso buscaron ver el arca. Por eso trajeron el arca al campamento cuando los filisteos. Por eso abrieron el arca para ver lo que había dentro. Querían ver. Necesitamos ver. Pero por fe andamos y no por vista. Y el Señor quiere que vivamos por fe. Y nuestra vida no puede depender de los hombres, sino de Dios. Dios puede usar hombres y mujeres en nuestra vida y los usa. Y así Dios ha dado dones a la iglesia que se manifiestan a través de hombres y mujeres. Pero Dios quiere que veamos no a esos hombres y mujeres, sino que veamos la mano de Dios detrás de ellos y demos la gloria a Dios por lo que Dios hace a través de ellos. Pablo les dice algo parecido a los corintios. Cada siervo tiene su carisma, cada siervo tiene su carácter. Pablo, Pedro, Apolos, cada uno tiene su forma de actuar, cada uno tiene su forma de hablar, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, de corregir, de instruir, de saludar, de exhortar, de amar, de demostrar lo que Dios ha hecho. Y a uno le puede gustar más uno, a uno le puede gustar más otro. Pero no podemos hacernos seguidores de hombres, sino que tenemos que ver al Dios de la obra y seguirlo a Él. Y seguirlo a Él. Todos esos siervos, los que mencionaba Pablo, no estaban edificando para sí mismos, no estaban promocionando una corriente nueva en la iglesia primitiva. Se le llama primitiva porque era el origen, no porque no supieran nada, sino porque era el origen. Ellos estaban edificando para Dios. Pero el pueblo puso sus ojos en el resto de las naciones. Querían ser como ellos. Esas naciones tienen sus reyes, tienen sus gobiernos, tienen su ejército, al que tanto temían. Su ejército al que tanto temían. Y solamente querían ver, digamos, lo que ellos pensaban que era bueno, que podía aportarles para ellos. No estaban conformes con lo que Dios les había dado, que curiosamente era muchísimo más que lo que tenían en el resto de naciones. Las naciones tenían que esforzarse por todo lo que querían. Tenían miedo también del resto de naciones y se tenían que hacer fortalezas más grandes todavía. No vivían tranquilos y en paz. No, también temían que alguien les quitara lo suyo. ¿Y esto qué es lo que traería el nuevo rey? Aparte de poner nuevos impuestos para mantener toda su administración, y aquí vemos todo lo que el Señor les dice que va a traer el nuevo rey. El nuevo rey traerá leyes humanas. Leyes humanas. Unas leyes que tú puedes entender, si yo las cumplo, viviré en paz. Y básicamente se trata de pagar impuestos. Yo pago mis impuestos y entonces viviré en paz. Viviré en paz con mis vecinos, tendré para mis necesidades, estaré cubierto en mi vejez, estaré protegido del enemigo exterior y un montón de cosas más. Si yo cumplo las leyes que este nuevo rey, este nuevo gobierno me está dando. Son leyes humanas. Ahora, ellos tenían una ley superior. Una ley que también juzgaba sobre sus asuntos sociales. Dios no nos dejó desamparados diciendo, haced lo que más o menos veáis bien y os irá bien. No, Dios proveyó a Israel, aparte de las leyes acerca de los sacrificios y de las cosas morales, también les dio otras leyes que hablaba acerca de cómo tenían que tratarse, cómo tenían que tratar con los siervos, cómo tenían que tratar con los extranjeros, cómo que tenían que tratar con ciertos asuntos cotidianos.
tenían esas leyes, pero ellos querían una ley humana, a la cual sujetarse y con la cual podían justificarse. Y así pasa con el corazón del hombre, que no queremos saber nada de la ley de Dios, porque la ley de Dios nos habla de que somos pecadores y no podemos jamás llegar, pagar, cumplir lo que Dios, para tener comunión con la santidad de Dios, por nuestros propios méritos. No hay justo ni aun uno. ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién podrá acercarse a Dios con su justicia? Nadie. Ahora, Dios no dejó así al pueblo. Alejado del monte Sinaí, sin poder acceder, Dios dio la ley, se la mostró a Moisés, y Dios después bajó al tabernáculo que fue erigido y manifestó su gloria. Y estuvo en medio del pueblo. Y Dios protegía al pueblo. Y veías esa nube encima de ellos durante el día y por la noche esa columna de fuego. Y Dios mostró a Moisés cómo debían ellos tratar con su moralidad, con su pecado, cómo debían ofrecer esos sacrificios. Pero eso de que te estén recordando todo el tiempo que eres pecador y que necesitas arrepentirte, eso pues es incómodo, ¿verdad? Es incómodo. Y el hombre necesita una ley con la cual pueda justificarse. Si yo pago mis impuestos, viviré tranquilo. Y ya está. Veo lo que pago, veo a quién se lo pago y espero ver el resultado. Ahora mismo. Y como que después de la muerte no veo nada, pues lo dejamos allí para las religiones o para quienes quieran hablar del tema. Pero yo me centro en el aquí y en el ahora, en lo que veo, en lo que palpo, en lo que siento, etc. Así que el pueblo no desechó a Samuel, como Dios le dijo, sino que le desechó a él. Le desechó a él. ¿Qué otro rey podía prometer delante del pueblo todo lo que Dios había hecho? ¿Qué rey podía tener autoridad sobre el clima, sobre las cosechas, que salieran más abundantes, que lloviera lo suficiente, que saliera el sol en el momento justo, que hiciera sombra, que ser libertado de los enemigos incluso antes de que pisaran su territorio? Ningún rey haría eso. Ningún rey podía hacer eso. Dios les avisó de lo que haría este rey. Este lo que viniera después. Y quitaría sus campos, parte de sus campos, parte de su ganado, a sus jóvenes, a sus doncellas, para trabajar por ellos. Lo primero que iba a hacer este rey era formar un gobierno con una gran administración, un ejército con un montón de soldados y un montón de mandos para poder gobernar y proteger el país. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde se ponen nuestros ojos? ¿Dónde se fijan nuestros ojos? ¿A quién deseamos parecernos? ¿Están nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo? ¿Están nuestros ojos puestos en lo que Él hizo en la cruz? ¿Están nuestros ojos puestos en lo que Él hace en nuestras vidas, en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuáles son los motivos por los que hacemos lo que hacemos? Finalmente, nuestra vida cristiana no es tan diferente de la vida de un israelita de ese tiempo. Nuestra vida cristiana depende de nuestra comunión con Dios. Nuestra vida cristiana depende de la comunión que tenemos con Dios. Se basa en eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener comunión con Dios? Quizás te puedes preguntar esta mañana. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener comunión con Dios? Hay un primer paso. Y el primer paso es aceptar a Cristo. Creer quién es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
que bajó a esta tierra y es el mediador entre Dios y los hombres. Él tuvo que subir a esa cruz y dar su vida. No se la quitaron, sino que Él dio su vida de voluntad propia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tuvo que morir porque alguien tenía que pagar por nuestro pecado. El pecado es lo que nos separa de la comunión con Dios, y desde Adán, en el huerto de Edén, desde que Adán pecó allí en el huerto de Edén, el hombre, pues se rompió esa comunión que el hombre tenía con Dios. Le dijo Dios a Adán: el día que comieres de la fruta, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Y su vida espiritual murió en ese momento. Murió. Está muerto en sus delitos y pecados. Y al cabo de 900, si no me acuerdo mal, 30 años, murió. Pero su vida espiritual murió en ese mismo momento en el cual sus ojos fueron abiertos. Su corazón murió. Y desde ese momento Dios ha provisto una solución a ese problema. Y pasa porque alguien tenía que sufrir, alguien tenía que morir, derramar su sangre inocente por ese pecado. Primeramente, Dios estableció esos sacrificios que hemos mencionado en el Antiguo Testamento, por los cuales ese animal pagaba o tomaba el lugar de esa persona. Y Dios vio todos esos animales para que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que Él diera su vida sin pecado, y muriera. Pero Cristo no quedó allí en esa cruz, ni quedó en esa tumba. Esta semana hemos leído la noticia de que desde hace 500 años no habían reformado o reacondicionado la tumba de Jesús. Y habían imágenes de supuesta tumba de Jesús. Mi suegro Manolo estuvo allí el año pasado, no sé si os acordáis, y él nos contaba el lugar al cual hay una cripta, hay una iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, donde todo el mundo va a peregrinar allí e intenta entrar, y hay muchas visitas y mucho turismo en ese lugar. Pero dice, había un lugar cerca del Monte de la Calavera, que aún se ve allí el Monte de la Calavera. Dice, yo creo que ahí no estaba el Señor, en ese lugar allí, sino que estaba más cerca del lugar de la calavera. Y había una hendidura en una cueva. Y había allí, sí, creo que nos dijo que había unas flores, había un pequeño jardín allí. Pero, de todas formas, el Señor no se quedó en esa tumba, sino que resucitó de los muertos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Una vez iba un hombre andando en un carro, el etíope, que leemos en el libro de los Hechos, y iba leyendo el libro de Isaías. ¿Os acordáis? Y el Señor llevó a Felipe a ese lugar. Y Felipe le preguntó, ¿sabes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y dijo, no entiendo, explícame, cuéntame. Y él creyó en el Señor Jesucristo, que Él era ese Cordero. Él era aquel que sufrió por nuestros pecados. Él es el que pagó el precio de nuestras faltas, el precio de nuestros pecados. ¿Crees tú? Y él creyó y fue bautizado. ¿Qué impide que sea bautizado? Le dijo, y fue bautizado en ese día. Y creyó en el Señor Jesucristo y su alma fue salva. Ese es el mensaje más importante que podemos dar. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que en Él creyere será salvo. Y leemos en el libro de Efesios que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es las aras de nuestra herencia. Y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, ¿qué te preguntará? ¿Qué nos preguntará? ¿Qué hiciste con mi hijo? Señor, yo creí en Él. Señor, yo creo en tu Hijo Jesús. Yo creí que Él murió en esa cruz, como dice tu palabra, y que Él resucitó de los muertos.
Señor, yo creí que era pecador. Y según tu palabra, me dice que si creo en Él, soy salvo. Y yo creí. Bien, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Señor. Y allí estaremos para siempre, en la eternidad con el Padre y con el Hijo. ¿Dónde se ponen nuestros ojos? ¿En el resto de las naciones? También se traduce como el resto de los gentiles. ¿Se ponen nuestros ojos en el resto, la gente que nos rodea? Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, en aquel que es la luz, en aquel que es el agua de vida, en el que es la puerta de las ovejas, en el buen pastor. Pongamos nuestros ojos en Él y no en los que nos rodean. Nuestra vida cristiana depende de nuestra relación con Dios. Ya podemos estar rodeados de las personas más malvadas, de las más perversas, o que se cometen injusticias sobre nuestra vida, que vengan aflicciones en nuestra vida. Podemos recordar, como leemos en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, corramos la carrera que tenemos por delante. Hay tantos y tantos testigos que han corrido antes. Son estelas que dejan, pero no sigamos la estela solamente, sigamos la luz, a donde van todas esas estelas. Sigamos esa luz y pongamos nuestra vista en esa luz. Hermanos, amémonos. Si cometemos un error unos con otros, perdonémonos. Perdonémonos. Amémonos como Él nos ha amado. Perdonémonos como Él nos ha perdonado. Y si juntos pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor de la vida, Él es nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la salvación que tenemos en tu Hijo. Señor, pues, como hemos mencionado, a veces cometemos errores, más veces de las que nos gustaría. No nos gustaría ninguna, Señor, pero cometemos muchos errores. Padre, ayúdanos a reconocerlos, a corregirlos. Y, Señor, también pon tu bálsamo sobre aquellas personas que reciben nuestros errores. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir delante de ti con integridad. Señor, a honrarte con nuestras acciones. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a vivir para ti y para tu gloria.